para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes y ya lo sabes, noche para opinar, y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en El Financiero, y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Muy buenas noches a todos y sin más preámbulos, vámonos con la información. En su colaboración de este lunes en El Universal, Ricardo Rafael reprocha que las reformas educativas aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados la semana pasada violentaron el proceso legislativo. La madrugada del 19 al 20 de septiembre, sin que materialmente hubieran contado con ponderación, rigor ni mesura, los diputados aprobaron un paquete educativo de reformas que tendrá un gran impacto en nuestro país. Efectivamente, bueno, el tema de las tres reformas, de las tres iniciativas que pasaron y fueron aprobadas ya por el Congreso, por la Cámara de Diputados, que hoy ya están en la Cámara de Senadores, que son básicamente tres leyes que se han dictaminado al momento, y que de acuerdo a lo que dice el periodista del Universal en su columna de hoy, se violó el reglamento, el proceso, y también está observando que de acuerdo a lo que se ha leído en estos dictámenes de las tres leyes, son más o menos sobre 1,279 hojas, que si se va uno a leer cada una de las hojas con un minuto en promedio, sería materialmente imposible, Paco, Eduardo y también Víctor, que los diputados hayan podido leer por lo menos lo que estaba proponiendo el dictamen en la Cámara de Diputados. Materialmente imposible con el poco tiempo que les dieron. De esta forma, dice, se violenta la reglamentación, además de que la misma Cámara aprobó violar la ley, y esto genera desde luego pues una ilegalidad en estos dictámenes. Hay que recordar que son tres leyes: la Ley General de Educación, lo que es la Ley Reglamentaria sobre Mejoras Continuas de la Educación, y la Ley General de Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, que ha sido una de las más polémicas por el tema de que va a haber plaza directa para los egresados de las normales y que sin ninguna evaluación. Algunos de los puntos polémicos, y que hoy el periodista Ricardo Rafael, bueno, menciona: todo por la fuerza de la mayoría, nada por la razón ni el derecho. Haces bien, Raúl, al puntualizar cada uno de los puntos, digo, de estos aspectos de esta reforma, pero yo en resumen diría: mayor control al sindicato, todas las canonjías para la coordinadora, todo el control para la coordinadora y poco control por parte del Estado. ¿Quiénes ganan? Pues los profesores, y ni siquiera los profesores, sino los grandes líderes de este sistema que se ha convertido en una estructura de chantaje que realmente ha demeritado mucho la educación pública, principalmente en esos estados del país. ¿Quiénes pierden? Los niños, sobre todo los niños que no tienen acceso a la educación privada o que tienen recursos, y que ahora tendrán que enfrentar lo que representan todos los vicios, todos esos vicios que aparentemente comenzaban a erradicarse, hay que reconocerlo, en la reforma del 2013. 500,000 de niños, Víctor, bueno, déjame comentarlo, 500,000 de niños, vamos, ¿a quién le importan? De quienes están resolviendo esto, ¿a quién le importan? Tuvimos una reforma en 2013, si no mal recuerdo, que se llamó la mal llamada, ahora la reforman y es una contrarreforma, pero el tema educativo no está ahí puesto, es lo que menos importa. No es el centro. Lamentablemente no pierde en los niños, pierde el futuro del país. Lo que estamos hoy viviendo es un reflejo de no haber invertido y haber invertido a destiempo y mal en educación. El haber cedido este sector tan importante para el futuro de cualquier nación a una bola de sindicalizados chantajistas, de algunos malos maestros que tomaron en dominio los sindicatos y que se aliaron al poder o bien se enfrentaron a él, olvidándose de su papel histórico. Vuelven a perder, no solo los niños, vuelve a perder el futuro nacional. Y con esa ligereza con la que legislan, me imagino que han de estar trabajando
cualquier otras iniciativas, entre ellas la del paquete económico que habrá de regir el año entrante. Sí. Mira, hay datos interesantes que no hay que perder de vista, y ya lo ha dicho claramente Víctor y mi compañero Eduardo también. El tema es que los niños nunca estuvieron en el centro. El presidente López Obrador desde campaña, sí, él planteó este tema, planteó de que no iba a quedar una sola coma de la mal llamada reforma educativa. Si bien se reconoce que esta reforma tenía varios aspectos a mejorar, pero el gobierno actual prefirió eliminarla, destruirla completamente y lanzar una nueva reforma, cuando se podía haber quizás acotado. Se habían hecho avances importantes, por ejemplo, en el tema de la evaluación educativa, a través del Instituto Nacional de Evaluación. Esta figura desaparece, se crea una figura mucho más laxa para poder darle seguimiento a la evaluación de la educación. Otro tema, la plaza automática de las normales. Si el problema son las normales, se hubiera hecho una propuesta, una mejora para las normales de este país, para que mejorara la calidad de los maestros, pero no eliminar la parte del examen de evaluación, claro, para poder tener acceso a una plaza. El darle acceso a todo mundo, a todos los egresados de las normales, le quita, le resta a la calidad de la educación. Y como también ya se dijo, el Estado, el gobierno, está renunciando a lo que es precisamente la facultad de llevar la rectoría de la educación. Se la cede a la coordinadora, se la cede al sindicato. Exacto. Quienes ellos van a repartir las plazas, quienes ellos van a decir quién sube, quién asciende en este escalafón del magisterio. O sea, damos pasos para atrás en una forma dramática en el tema de la reforma educativa. Y una cosa más para terminar por mi parte, Paco. El secretario Esteban Moctezuma, desaparecido totalmente de esta reforma. No vale, no hizo valer la voz, no señaló, no defendió. El que calla otorga. Fue un comparsa. En alguna ocasión, un comparsa de este En alguna ocasión, Paco, Raúl, Lalo, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca y preguntaba yo, bueno, ¿cuál es la actividad más redituable aquí? ¿Cuál es el comercio que más deja? Y me decían, el negocio del chantaje. Y eso fue lo que vivimos ahora, claro, un chantaje llevado a su máxima expresión. Ni duda cabe que aquí se está pagando una gran factura de Andrés Manuel López Obrador, pero también ni duda cabe que yo creo, me atrevo a pensar y a creer que esta es una de las decisiones más delicadas tomadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y posiblemente una decisión que le va a conllevar una factura muy costosa ante la sociedad en un futuro corto. En alguna ocasión un especialista aquí de visita a un estado, Sí, así es. En alguna ocasión un especialista aquí nos comentaba y nos decía, si nosotros no actualizamos el sistema educativo que tenemos actualmente, los niños mexicanos de esta generación serán los destinados a cargar las maletas de otros, los indios, los japoneses, los americanos, que van a tener una mejor educación. De aquel sistema de educación del 2013, antes de la reforma, a lo que hoy estamos por ver surgir, porque bueno, no habrá cambio después de que pase por el Senado de la República, ¿qué ha cambiado? Es un retroceso importante en la historia de este país. Así es. No dio tiempo realmente de cuajar la anterior reforma. Nada. No se alcanzó a consolidar, tenía un buen fundamento, fue una reforma que estaba más de alguna forma dirigida hacia los aspectos laborales, más que al tema, pero era necesario hacer esto para poder de alguna forma avanzar hacia las mejoras de los proyectos educativos. Lamentablemente no se dio tiempo, no se corrigió, y como ha sido mucho el símbolo de este gobierno, lo que ellos no quieren, lo que no les gusta. Hay que recordar que esta reforma desde la misma campaña fue calificada por el mismo López Obrador como la mal llamada reforma, y esto, bueno, tendrá sus consecuencias. Lamentablemente vemos que los países que han logrado avances importantes, como Corea, el último ejemplo más multimensionado en el mundo, es precisamente haberle invertido en el capital humano, haber invertido en la educación. Lamentablemente en este gobierno la educación no es la prioridad. Se habla
de temas como producir más petróleo, como los grandes proyectos que se están mencionando, pero del tema educativo, el invertir precisamente a este tema, lamentablemente creo que nos vamos a quedar así, porque no veo que el Senado vaya a tener otra idea a lo que ya aprobó la Cámara de Diputados con estas tres leyes. Y no solo eso, Raúl, no solo eso, no solo hemos empoderado a una coordinadora que es poderosísima en estos momentos y que está poniendo las reglas del juego, sino hasta corremos el riesgo de que en breve veremos en letras de oro las siglas de la coordinadora ahí en el Congreso. Déjenme nada más por último ya para cerrar este bloque, al gobierno, sea cual sea, al gobierno federal de México, sea cual sea, no le conviene tener una sociedad educada. Ese es el punto. Vamos a hacer un corte y regresamos para opinar. En su jaque mate de hoy en Reforma, Sergio Sarmiento destaca la reacción del gobierno a la escasez de una medicina para el cáncer que en un principio negó y ahora decide comprar en Francia este medicamento, garantizándolo cuando ha promovido consumir lo que producimos en México. Nos dijeron, sin embargo, que las farmacéuticas tenían una mina de oro y resulta que la compra en Francia no ahorró nada. El precio de la presentación de 50 miligramos fue de 3.8 euros por unidad, 81.70 pesos. Pero la administración pasada compró el medicamento al único laboratorio que lo producía, Pisa, en 82 pesos. El ahorro es, pues, de 30 centavos por unidad. Eso es lo malo de hablar en ocasiones con tanta ligereza. Yo creo que tiene una enorme responsabilidad el gabinete que acompaña los esfuerzos del presidente de la República de informarle con seriedad, porque el presidente se las compra todas y se las compra mal, porque después es muy frágil la información que proporciona a la opinión pública y es muy fácil ver que finalmente está siendo presa de solo deseos y ninguna evidencia clara de que se está trabajando con seriedad en un asunto tan delicado como lo representa la salud de los mexicanos y sobre todo de los niños mexicanos que padecen cáncer. Yo creo que este nuevo ejemplo, que no es el único lamentablemente, demuestra que más que hablar con seriedad, habla con ligereza el equipo que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Deberían tener un poco de vergüenza de realmente pensar las cosas que le ponen en las tarjetas al presidente antes de que él salga a la opinión pública en las mañanas a decir cuestiones que tardan muy pocas horas para ser evidenciadas en sus dimensiones reales. Yo creo que es realmente lamentable que esto esté sucediendo en el país y que el presidente de la República se esté convirtiendo en la persona peor informada en el gabinete que encabeza. Yo veo medias verdades en este asunto de las medicinas. Mira, no meto las manos al fuego por los empresarios de la medicina, porque he sabido que México es uno de los grandes problemas que tiene es precisamente el acaparamiento de la medicina por unas cuantas familias que se encargan de distribuir y de imponer los precios. Sin embargo, también coincido contigo en ese sentido, Lalo. El presidente, más que otra cosa, devela cierta tirria, odio, podríamos decirlo, o desprecio o molestia hacia todo lo que suene a neoliberalismo, y en este caso, aunque esté funcionando medianamente bien, pues lo descalifica y nos lleva a estas situaciones en las que se logran ahorros pues realmente ridículos, ¿no? Y que se gasta más en burocracia y en papeleo que en lo que realmente se obtiene. Y sí, pues está de por medio atravesada, para variar, la salud de los más pobres. No, y todavía tiene la puntada del presidente, perdóname Raúl, después todavía tiene el descaro del señor presidente de decir que no caímos, no cedimos ante los chantajistas. Bueno, es que esa es la narrativa que le gusta al presidente y que lo ha hecho desde que era en campaña. Pero quizás, o sea, habría que demostrar, y volvemos a lo mismo, este gobierno no se ha dedicado a combatir la supuesta corrupción o estas vencidas, como dice Sergio Sarmiento, con el gobierno, con los laboratorios. Pienso igual que Víctor, me parece que los laboratorios seguramente tienen mucho que poder explicar, pero el tema, yo veo dos aristas interesantes en este tema. Todavía no termina el presidente en su gira
por hospitales, por centros de salud de la República Mexicana para que nos dé el diagnóstico, qué es lo que ha encontrado en todos los centros de salud, que faltan médicos, que no hay médicos especialistas, insumos, que hay no están equipados, que hay obras de hospitales a medias, pero falta ese diagnóstico total que el presidente no ha concluido esta gira por diferentes centros de salud que ha organizado en la República Mexicana. Y otro tema que también me llama la atención, las Fuerzas Armadas se siguen convirtiendo en los todólogos de todos los temas, construyen aeropuertos, son choferes de pipas de gasolina con el famoso huachicol, ahora también son compradores a través de la Marina, compradores de medicamentos. La forma en cómo las Fuerzas Armadas han venido interviniendo en muchos de la vida del actual gobierno es un asunto que debemos poner atención, porque pareciera que todas las demás dependencias, ni siquiera la Secretaría de Salud, que no sería, digamos, claro, la responsable de la compra de los medicamentos, se lo encargó el presidente directamente a la Marina. Algo está pasando que no tiene confianza en los secretarios, claro, en las instituciones públicas de las cuales esto sí quería hacer notar de este tema. Ahora, hay que recordar que primero se negó, luego fue la manifestación de los padres de familia en el aeropuerto de la Ciudad de México, de hijos enfermos de cáncer, que decían que no había medicamento. Y luego en marzo hay que recordar que el presidente, a través de ese memorándum, suspende todas las compras de las grandes farmacéuticas del país porque se presume que hay corrupción, aunque tampoco se ha demostrado en algún momento ese conflicto que se podría generar. En fin, hay varios pendientes, pero el tema de la salud, coincido con lo que está comentando Eduardo, es un tema tan sensible y ha ofrecido el presidente que vamos a tener un esquema de salud pues parecido a los europeos, en donde todos tendremos acceso a un sistema de salud de calidad, medicamentos de calidad, y todo, ¿no? Raúl, mencionas que el presidente no ha terminado su recorrido por hospitales y centros de salud en todo el país para tener un diagnóstico. El diagnóstico, valga el término, lo conocemos de hace muchos años, un sistema de salud en una severa crisis. No hay más, no hay vuelta de hoja, y esta situación agrava más, ahonda más este tema. Mi pregunta aquí sería, el tema del medicamento para el cáncer ya se está resolviendo de esta manera, pero así va a estar todo el tema con todos los medicamentos e insumos que faltan en los hospitales. Eso es parte del problema también, porque estamos hablando de que una gran cantidad de estas medicinas son de tipo genérico. Y la compra de medicina genérica también enfrenta una serie de dificultades tremendas, por un lado. Por el otro lado, también estamos viendo en esto la aplicación de una política pública muy al estilo del señor presidente, en el que pues prefiere dar manotazos y sacudir completamente la estructura en vez de corregir lo que se deba de corregir y dejar lo que ya está funcionando medianamente bien. Los hospitales han sido históricamente, el sistema de salud ha sido históricamente, al menos en el sexenio pasado, una fuente de muchísimos casos de corrupción. No es necesario hacer un recorrido por todo el país para que tú encuentres prácticamente en cada estado de la República hospitales inconclusos, hospitales en pésimas condiciones, médicos mal pagados, servicios pésimos, en fin, es una tragedia. Así es. Eduardo. Bueno, a mí me parece que si tocas tú el tema de la salud que acabamos de abordar y le agregas el de la educación, que también ha sido objeto de nuestro análisis esta noche, pues te das cuenta que en realidad, y me duele mucho decirlo como mexicano, pues ¿dónde está el cambio? O sea, ¿dónde está el compromiso con el futuro del país? En la educación, en la atención a la salud, o sea, ¿dónde está lo que nos prometieron? O sea, no se había trabajado bien, ciertamente, había habido mucha corrupción, indudablemente, pero bueno, este gobierno no parece trabajar de una manera muy diferente, ¿eh? Pero sí se está atacando la corrupción. Bueno,
A ver, perdón, pero aquí se acomoda un poco esa anécdota de los 3 sobres, ¿no? De aquel que deja los 3 sobres para abrir. En ese sentido, Andrés Manuel está terminando de abrir el primer sobre, que era échame a mí la culpa. Está terminando su periodo, pero está terminando ya su periodo de gracia, porque ese cuento de que los demás tuvieron la culpa y hicieron malas cosas, pues ya prácticamente se agotó. Ahora viene el de la responsabilidad de por qué no alcancé a hacer yo las cosas bien. Pero sí se está atacando la corrupción. Bueno, era un tema que se tenía que atacar. Véame, se está atacando la corrupción, Paco, o sea, con asignaciones directas. De veras se está atacando la corrupción. O sea, ¿a quién del sexenio pasado ves en la cárcel? Nada más a Rosario Robles por un asunto pendiente de muchos años atrás que tiene que ver con ligas. O sea, de veras, Odebrecht, ¿qué pasó? ¿Dónde está Odebrecht? O sea, ¿dónde está la justicia? Estás liberando a la gente que presumiblemente está involucrada en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Has trabajado has tocado a un senador líder petrolero. Yo no veo que esté realmente haciendo un trabajo de ataque a la corrupción, que sacuda las conciencias y que invite a pensar que este sexenio va a ser diferente, porque no se trata solamente de ventilar lo que ya sabíamos, sino de ejercer la justicia. Raúl. Fíjate, yo no veo, no creo que esté agotado todavía la gran legitimidad, la gran popularidad del presidente, lo pudimos ver ahora el pasado 15 de septiembre. Me parece que todavía tiene suficiente, digamos, respaldo en el banco, fuerza, desde luego, todavía tiene suficiente para poder seguir adelante. Se hablaba de que el tema de Texcoco iba a ser el debacle de la popularidad de López Obrador, nunca llegó. El tema de la educación, hoy Carlos Loret de Mola en su columna señala que el tema de la reforma educativa, al darle la confianza a la CENTE y al Baster Gordillo en el sindicato, va a ser algo que le va a pesar al gobierno, porque son un par de alacranes que en su esencia traen la traición. Sí, ahorita comentamos que el tema de salud puede ser, sin embargo, si revisamos las encuestas de Oráculos, esta aglomeración de esa conjunción de una encuesta sobre popularidad, nos siguen mostrando que el presidente López Obrador trae todavía mucha fuerza. El tema es que el combate a la corrupción, que fue una de sus banderas de campaña, no la hemos visto tan evidente como lo ha señalado Eduardo. Las compras sin licitación, compras directas, la forma en cómo se han implementado los programas de bienestar que no tienen reglas de operación, ¿sí? Todo esto sería observable, pero la forma en cómo pues el diario hablar del presidente López Obrador, pues de alguna forma sigue siendo cercano. Hay un gran debate en las redes sociales sobre los que están en contra, los que están a favor. El presidente hoy volvió a decir que hay que pacificar, hay que tranquilizar, hay que estar de acuerdo. Sin embargo, pareciera que en la realidad se está generando, se está favoreciendo la división del pueblo, de la gente sobre estos temas. En fin, yo creo que esto falta todavía, Paco. Y las decisiones no son parejas. No quiero dejar de pasar este fragmento del tema de la salud sin hablar del caso Lomelí, que tiene que ver mucho con este asunto de las farmacéuticas y de los abusos. Claro, aunque hay que recordar que Lomelí fue inhabilitada, bueno, sus empresas fueron vetadas, 2 de las 7 empresas fueron vetadas para que no le compre, pero por un tema de cuando él fue diputado, era funcionario público y siguió vendiendo medicamentos. Claro. A los gobiernos. Los procesos de ahora, el haber participado, seguir o no, hoy fuera ya de la política, seguramente Lomelí va a ser un personaje clave en esto de los medicamentos. Él combatió mucho a las grandes farmacéuticas, se veía como que iba a ser ese punto de quiebre con las grandes empresas y los laboratorios en México. Sin embargo, bueno, hasta el momento ha estado muy callado. 2 de sus empresas
vetadas, por llamarla de alguna forma, no él ni las demás empresas. Hay que estar atentos al tema Lomelí. Pero yo lo que veo ahí, Raúl, con todo respeto, es un tufo así como de a los amigos justicia y gracia, ¿no? Así es. Me diera la impresión de que el presidente alarga el proceso de justicia cuando se trata de amigos a más no poder, y solo cuando el peso de la opinión pública o las críticas están ya muy encima, toma la decisión. Pero en ese sentido creo que se está repitiendo el mismo patrón que hemos visto en otros sexenios. Sí, y no es parejo de todos, ¿eh? De todas maneras no lo es parejo. Bueno, o sea, no todos los escalones están siendo barridos de arriba hacia abajo. Así es, ahí tienes el tema, Mireles. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar, y para Jorge Cepeda Patterson, en su columna en Sin embargo, está claro que los delincuentes no tienen en alta estima a sus madrecitas, ya que la estrategia de llamarlos para que no hagan sufrir a sus progenitoras, está claro que no les hizo ninguna mella. Es necesario exigir y cuestionar porque es mucho lo que está en juego, pero tendríamos que asegurarnos de no boicotear las propuestas por razones mezquinas, partidarias o mera miopía. Es un tema pues que hemos tratado ya en diversas ocasiones en este foro, no en se este agota. espacio. No se agota y siempre tiene vertientes y siempre tiene matices, pero vuelvo a las mismas conclusiones que en algunas ocasiones pusimos en este programa y vuelvo a repetir. Mientras la carga de la responsabilidad esté en un solo proyecto, que es la Guardia Nacional, no va a haber resultados para solucionar los problemas de seguridad en el país. Mientras no se involucre debidamente a los estados de la República, a las policías locales, y se comprometa más a los gobernadores, que fácilmente le echan el paquete a la federación, este problema no se va a poder solucionar de fondo. Es una primera conclusión. Falta estrategia. Totalmente. Oye, Paco, pero ¿cómo pretendemos que, y tienes razón cuando mencionas que este asunto no es solamente de la Guardia Nacional, es una lucha nacional que tienen que participar, o tenemos que participar también los ciudadanos, denunciando, alertando a la autoridad, pero también apoyándonos en las policías municipales, en las policías estatales, que o los gobernadores, desafortunadamente, presidentes municipales, gobernadores, policías de distintos niveles están cooptados por el narco, y nunca se va a poder atender ese asunto mientras no la ciudadanía que hemos determinado caminar por la senda de la honestidad, por nuestros hijos participemos, porque de ellos no vamos a recibir nada, porque están manchados y seguirán haciéndolo mientras sigan recibiendo dinero del narcotráfico, de esas actividades ilegales que causan las muertes de nuestros jóvenes. Así es, Raúl. Es una desgracia lo que está pasando, lo hemos comentado en varias ocasiones, Paco, una desgracia por 40,000 desaparecidos que no se sabe dónde están, por los 23,000 homicidios dolosos que hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad está revelando precisamente del acumulado entre enero y agosto, y los actos que de alguna forma hoy podemos observar, ver qué es lo que está sucediendo en el país, con homicidios tan espantosos como lo que vimos en el video de Uruapan o el que vimos en el de Cuernavaca, en donde hay criminales que tienen alta capacidad de fuego y que pueden provocar masacres espantosas como las que hemos visto. Ahí están los datos que aparecen en su pantalla. Es dramático lo que está sucediendo y lamentablemente no disminuye. Es más, tenemos un incremento del 1% respecto al año 2018. Es decir, no se ha podido quizás contener en algunos estados, pero en la mayoría de la República Mexicana, los estados que están las cosas terribles, algunos como Jalisco con un 20% más de homicidios respecto al año pasado, en fin, Veracruz. La verdad es que estamos pasando, Veracruz, mismo Sinaloa, y tenemos muchos estados, Guanajuato, tienes toda la razón. Así es que la situación no está bien, lamentablemente, como ya se ha comentado, la Guardia Nacional es un brazo de lo que pudiera ser, pero faltan policías municipales, policías estatales. Una cosa muy importante, el tema del Poder Judicial. Mientras
la fiscalía, las fiscalías estatales, el poder judicial, los jueces, no estén a tono con lo que requiere este país, lamentablemente estaremos viendo esto, el reciclado de delincuentes que son detenidos, son procesados y son liberados. Lamentablemente el tema de la impunidad es altísimo. Hoy hay un artículo que leí en algún lugar sobre Yucatán. ¿Por qué Yucatán es como una isla en este entorno nacional? Un estado que tiene uno de los índices más bajos, si no es que el más bajo en homicidios dolosos, donde el índice de impunidad es precisamente uno de los que más han combatido el tema de impunidad, porque ahí asesinar sí tiene consecuencias. En otros estados, como en Jalisco, como Michoacán, como Guanajuato, pues asesinas y pareciera que no hay nadie que persiga y que haya una consecuencia. Hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias de ley y hay consecuencias porque se aplica la ley. A eso nos referimos, ¿no? En el caso del sureste del país, en el caso de Mérida, pero en el 98% de los casos sabemos que estos quedan impunes. No hay un lugar más perfecto para... Los crímenes perfectos sí existen en este país. ¿Cuántos? No sabemos quién fue el responsable. Sin embargo, otro problema que también se viene a sumar a todo esto es que la Guardia Nacional ya no solo se utiliza con fines de seguridad, sino que ahora también pues las estamos usando con fines de migratorios. Muchas de estas fuerzas están destinadas a tratar de quedar bien con los Estados Unidos y bueno, pues ahí pareciera ser que otra vez estamos entrando en un callejón sin salida. A ver, una parte de la columna... Ya lo dijo hoy Trump. Sí, perdón. Ya lo dijo hoy Trump rápidamente, dijo que México ya está pagando parte del muro al aplicar políticas que detienen a los migrantes centroamericanos. Así es. Ahí se los paso al costo. Hay una parte de la columna, la parte final de Jorge Cepeda Patterson, que me llamó la atención porque, vamos, él menciona y pide a la sociedad, y entre ellos, por supuesto, a los medios, no boicotear las propuestas sobre el tema de seguridad. Y yo aquí insisto, las estamos boicoteando. De entrada, yo insisto, no hay estrategia. Y también un grave error. No, a ver, sí. Lo que menciona Jorge Cepeda y habla del efecto de la rana en agua caliente. Nos hemos acostumbrado. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, de quien nos ve, sí, nos alarmamos o vimos por morbo el video de Cuernavaca o el video de Uruapan? Muchísimos. Pero no, ya no genera esto que hace todavía algunos años, cuando encontrabas, no hay impacto. Nos hemos acostumbrado como sociedad al crimen, a los asesinatos, a las balaceras, y eso no está bien. Esto no está bien. Aquí en Guadalajara hubo una manifestación el fin de semana en contra del aborto, pero tenemos aquí en Jalisco 7,000 desaparecidos y pareciera que la sociedad nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas. Así es. Lamentablemente sí, yo creo que sería boicotearnos nosotros mismos. ¿Quién no quiere? Y aquí lo hemos dicho muchas veces, queremos seguridad, Paco, que es la necesidad más importante social, el tema de la seguridad, de que mis hijos salgan el fin de semana con seguridad, el que mi esposa pueda ir al súper sin el riesgo de que la asalten o que la roben, en que mi hija vaya en transporte público y no vaya a haber algún problema de asalto o que le quieran quitar su celular. Eso es lo que queremos, y mucho menos encontrarse en un lugar donde se vaya a desarrollar una balacera. Eso es lo que no merecemos como sociedad, y pareciera que cada día nos vamos acercando más y más a esta dinámica. Y Raúl, habría que agregar también rápidamente en lo que dicen de que la sociedad participe más activamente, pero no es escuchada. Está visto que también en esta estrategia de inseguridad, las organizaciones que han trabajado, que han estudiado, integrada por la sociedad civil, por expertos, por universitarios, por gente que ha hecho un estudio minucioso de la inseguridad y que incluso conoce modelos de otras partes del mundo, no es escuchada por el gobierno, que tiene su propia idea de cómo se debe de combatir la inseguridad, y eso creo que también influye mucho a que las cosas no estén funcionando bien. Si no se involucra a la sociedad como parte del proceso de seguridad, no se va a solucionar el problema. Pero sobre todo, terminar de hacer las cosas bien.
verdaderamente hacer algo en contra de la inseguridad, en contra de esta crisis que tenemos de salud, contra el problema de la educación. Déjame retomar aquí contigo, Víctor, justamente que hoy, a través de una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción, se destapa de nuevo el tema de Coahuila y su deuda, una enorme deuda, y que finalmente no tenemos ni culpables ni ha pasado absolutamente nada. Lo más lamentable de esto, mi querido Paco, Raúl, Lalo, es que el tema de la deuda de Coahuila pareciera ser una historia que tienen más interés en los Estados Unidos por seguirle y por aplicar la justicia que en el mismo estado de Coahuila. Es lamentable y patético. Hace algunos días aquí un juzgado formal de Coahuila declaró a Javier Villarreal principal responsable, uno de los responsables de la deuda, totalmente libre de cargos. Para que tengas una idea. El director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, que además es un ente fachada. Así es, y para documentar nuestro negativismo, te diré que también otro de los responsables, aunque lo niega y se defiende como gato boca arriba, que es el gobernador Humberto Moreira, bueno, ya se está postulando para un cargo de elección popular. Así es. Mira, este caso que hace referencia Víctor, este señor Villarreal, hay que recordar cómo fue detenido allá en los Estados Unidos. Fue detenido por un incidente vial y en el vehículo traía 1.600.000 pesos aproximadamente, dinero en efectivo, que la autoridad por eso lo retiene, y de ahí se desató toda la investigación de que era dinero que se habían robado en el gobierno de Coahuila y que lo estaban mandando a los Estados Unidos. Por eso dice bien Víctor que parece que allá había mucho interés en darle seguimiento al tema, ¿sí? Mientras que en México, por ser Humberto Moreira, presidente del PRI, en su momento, es gobernador que aumentó esa deuda de 300 millones, si no me equivoco, a 35,000 millones de pesos. Sí, una cosa escandalosa. El gobernador que lo sustituyó a Humberto Moreira cuando se fue como presidente del PRI, el señor Torres, fue detenido a principios de año aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, después de 5 años de que había sido prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Y hoy está en un proceso de extradición el sucesor de Humberto Moreira, acusado de lo mismo. Ojalá este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, que documenta cómo hubo una empresa fachada para sacarse, por lo menos se está comprobando 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de los 35,000, sí, que de alguna forma fueron solicitados en colusión con funcionarios de banco para aumentar la deuda del gobierno y que pues supuestamente debe haber responsables. Déjame acotar, Raúl, es una larga lista de funcionarios políticos en activo. Hay por lo menos 3 gobernadores. Hay que recordar que también estuvo su hermano, Rubén Moreira, quien si no participó, por lo menos se encubrió durante su periodo de gobierno el tema de la deuda. El actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme, quien también no ha movido un dedo para tratar de solucionar el problema, y una gran cantidad de pseudo, y digo pseudo porque no puedo considerarlos pseudoempresarios, porque es muy fácil hacer dinero con dinero público, que están involucrados en este tema. Oye, y te preguntaba, Víctor, ¿y Humberto Moreira? Feliz en Saltillo, ahí es donde sabemos que reside, preparándose para un proceso electoral a través de un partido promovido por su hijo, y con toda la intención de llegar a ser diputado, por lo menos diputado local, en las próximas elecciones. Lalo. Bueno, mira, ¿qué te digo? Ahí están metidas carreteras, ahí están metidos apuntalamiento de candidaturas, ahí están metidos gobiernos estatales y municipales. Ese modelito se aplicó no solamente en México, sino en otras partes de América Latina, pero pues no pasa nada. Oye, no pasa absolutamente nada. Y pregunto, ¿no tienen que ver también los gobiernos federales en su momento? Déjenme comentarles rápidamente. Hace unos días en la mañanera se le preguntó, se le tocó el tema, valientemente una reportera dijo, bueno, ¿y Coahuila qué? ¿Cuándo se va a arreglar el asunto de la deuda? Y el presidente argumentó que era un tema que se había utilizado como campaña política y que como tal dejó entrever que como era un tema que se había utilizado por un partido refiriéndose al PAN y donde se había tenido la exoneración del entonces presidente Felipe Calderón, pues era un tema que dio a entender no le iba a entrar. Raúl. No, es una vergüenza de ver lo que está, por eso esto no avanza.
Adelante. Y coincido con él. Una verdadera vergüenza el tema Moreira, y que además ha denunciado a algunos periodistas que han hecho alusiones contra él, y que, bueno, hay que recordar que se fue luego del escándalo de la megadeuda, se fue a estudiar a España en un lujoso departamento, según reportajes publicados en aquel entonces. La pregunta es, ¿quién le pagaba esa maestría allá en España? Se señaló que el sindicato de maestros era el que lo tenía becado por allá, y bueno, alrededor de Humberto Moreira, que por cierto, un hombre que gozaba de una gran popularidad cuando fue gobernador, uno de los que tenían hasta el 95% de simpatía, y bueno, simplemente como referencia lo menciono, estos personajes tan oscuros, personajes tan poco transparentes, a veces, bueno, resultan que son pues muy simpáticos, son muy agradables socialmente, pero bueno, ahí tenemos. Vamos a ver si la Fiscalía quiere, hay denuncias, o simplemente ahí quedará el tema. Lamentable que solo sirva para el análisis y el debate en medios, en las columnas, pero simple y sencillamente no pasa nada. Es tiempo de decir hasta aquí para opinar de este lunes. Agradezco a mis compañeros Eduardo, Víctor, Raúl, como siempre, pero sobre todo a usted, que nos permite expresar nuestros comentarios y que al final se quede usted con la mejor opinión. Vámonos ahora con los memerables, no sin antes recordarle que este martes es para opinar con Raúl Frías. Muy buenas noches.